Bienvenidos a todos, hermanos. Señor les bendiga. Pongámonos de pie, hermano. Vamos a la palabra de Dios, por favor. Lo hacemos por reverencia a la palabra de Dios, precisamente. Vamos a 2 Corintios 5:17, un verso muy conocido. Continuamos con nuestra serie El Nuevo Nacimiento. 2 Corintios 5:17, por favor, hermanos. Sé que lo sabe de memoria, vamos a leerlo, hermanos. De modo, dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas nuevas. Señor, gracias, Señor, por bendecirnos, gracias por haber traído libertad a nuestra vida, gracias por reunirnos para estudiar tu palabra, Señor. Oramos, Señor, para que tu palabra sea como un cincel, Señor, que siga moldeando nuestra vida para que podamos parecernos más a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a crecer en el conocimiento de tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Seguimos con nuestra serie, hermanos, después de un paréntesis. Es la serie del nuevo nacimiento. Hermanos, en la vida de toda persona hay eventos que le marcan. Eventos que vienen y que hacen un parteaguas en esas vidas. Y a partir de esos eventos, hermano, en la vida de las personas, ya no son las mismas personas. Uno de esos eventos que pudiéramos mencionar que marcan la vida es, por ejemplo, el nacimiento, hermano, en lo natural. Un nacimiento es un cambio, hermano. Cuando un bebé, por ejemplo, sale del vientre materno, es un evento que cambia y marca la vida de quien nace, ¿no es cierto? Sale de un vientre materno, una atmósfera correcta, donde lo tenía todo, alimento, temperatura correcta, sale a lo externo. Es un evento que cambia, por supuesto, una vida de quien nace. Inicia ahí, por ejemplo, una batalla para respirar, ¿no es cierto? Empieza una batalla, una lucha contra las bacterias, contra los virus que hay en un ambiente en donde era muy diferente, ¿sí? Empieza una lucha por el alimento en el bebé. Esa lucha se expresa incluso mediante un llanto que llega a ser a veces desesperado para comunicar que necesita comer. Otro evento, hermanos, que marca la vida de una persona es el inicio del colegio, de ir a la escuela. De entrar a la escuela. Es un cambio, un evento, un cambio radical para muchos pequeños, porque entran a un mundo diferente, un mundo desconocido al cual se encontraban en casa, el cuidado de sus padres. Ahora van a un lugar que está lejos de casa, que es diferente. Hay un cambio, es un evento que muestra un cambio, al cual al principio algunos niños se oponen. No todos, hay quien entra con alegría a la escuela cuando ha sido preparado, pero hay quien, hermano, no quiere entrar a la escuela porque es un cambio, es un evento que va a marcar su vida y no quieren entrar. A veces hay que meterlos literalmente a rastras, ¿no es cierto? Es un evento que cambia y marca la vida de una persona, de un niño en este caso. Por supuesto, hermanos, uno de los eventos que ha marcado nuestra vida de una manera tajante, valga la expresión, es aquellos que nos hemos casado. El evento del matrimonio, hermano, cuando nos casamos, ¿cómo ha cambiado nuestra vida a partir de ese momento? ¿No? De solteros a casados es un cambio total. Cuando pasamos de vivir y dormir solos, a nuestras anchas incluso, ahora a vivir acompañados. Cuando acostumbrábamos a manejar, por ejemplo, nuestros tiempos, ahora pasamos en el matrimonio a compartir nuestro tiempo con nuestro cónyuge.
Cuando pasamos de nuestras costumbres, sigo hablando del matrimonio, a acoplarnos a otras pero muy diferentes costumbres de nuestro cónyuge. Cuando se pasa de no saber cocinar a tener que aprender a hacerlo. Cuando se pasa de dejar pantalones y calcetines por doquier a alguien que nos dice, oye, pon eso en su lugar. Son cambios que marcan la vida, hermano. Indudablemente. El matrimonio pasa a ser un evento que cambia nuestra vida radicalmente. Es un evento de bendición. Eso es el matrimonio. ¿Por qué es de bendición, hermano? Porque Dios lo creó y Dios vio que era bueno todo lo que había creado y porque Dios lo bendijo. Por eso es que el matrimonio es una bendición. Hermanos, como vemos, hay diversos eventos que cambian, marcan y transforman la vida de una persona. Sin embargo, hay un evento que marca la vida de una persona como ningún otro evento. Marca la vida para la eternidad. Ese evento es el nuevo nacimiento, el entregar la vida al Señor, el pertenecerle a Él, el estar en Cristo. El nuevo nacimiento, como ya lo hemos estudiado, hermanos, es la obra sobrenatural de Dios a través de ¿qué? De su Espíritu Santo, que pone Dios su semilla en nosotros para producir una nueva naturaleza y tener una nueva vida, una vida ahora en Cristo. El nuevo nacimiento es ese evento extraordinario, el más extraordinario, diría yo, que le puede suceder a un ser humano en esta tierra. Es un parteaguas o parteagua en la vida de cualquier hombre o mujer que viene ahora a Cristo. Hermanos, es un antes de Cristo en nuestra vida y es un después de Cristo en nuestra vida. La Biblia hace evidente que cuando una persona nace de nuevo y se convierte a Cristo, escuche, hermano, su vida nunca, y repito, nunca va a ser la misma. Nunca vuelve a ser igual esa vida, porque ha sido transformada por el poder de Dios. Es una nueva creación, una nueva criatura. ¿Usted es una nueva criatura? Amén. Esa es la pregunta. Por eso el título. ¿Cuál es el título, hermano? Una nueva creación. Vamos a ver dos aspectos importantes de las personas que están ¿en quién? En Cristo, es decir, que han nacido de nuevo. En primer lugar, estas personas son una nueva creación. Vamos a 2 Corintios 5:17. Son una nueva creación. De modo, dice Pablo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una pausa ahí. Dice ahí si alguno. ¿Quién es alguno, hermano? Se refiere que cualquier persona, hermanos. Es decir, no importa la clase social, no importa de qué país sea, no importa la raza, no importa la nacionalidad, no importa qué idioma o el nivel de escolaridad, no importa. Se refiere a cualquiera que está en Cristo. Algunos se refiere a que cualquier persona puede ser una nueva creación si viene a Cristo, si entrega su vida a Cristo, si viene a Él en arrepentimiento y fe, Dios le hace una nueva criatura. Hermanos, hay testimonios de personas, de personas tremendas en la sociedad, de tremendos criminales que por la gracia de Dios, un día vinieron a tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Y ahí fue el parteaguas, ahí fue el cambio, ahí fue su nuevo nacimiento, una vida antes de Cristo y después de Cristo.
Hay una persona, hermanos, que él mismo habla de su testimonio. Él fue un fundador, hermano, o de los varios fundadores de uno de los cárteles más tremendos en nuestro país. Y él mismo narra su conversión. Él mismo narra. ¿Sabe cómo le llamaban a este hombre? Le llamaban el anticristo. Por todo lo tremendo y lo atroz de sus actos. A los 13 años este hombre, hermano, el deseo era crecer, hermano, y matar a los padres, a los padres de los niños que tuvieran padre, porque su padre jamás le externó que lo amaba, porque su padre no jugaba con él. Es algo que marcó su vida. Hablando de eventos, como hace un momento introducimos la enseñanza. Este hombre, hermano, hizo muchas cosas tremendas. Fue preso, llegó a la cárcel, pero ahí en ese lugar, porque para Dios no hay limitantes, tuvo un encuentro con Jesucristo. Ahí le explicaron, le enseñaron la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios, que tiene el poder para cambiar el corazón y la vida y el ser y el alma de una persona. Ahí conoció de Cristo. Ahí ese hombre entregó su vida al Señor. Y su vida, por supuesto, hablando de eventos, tuvo ese evento maravilloso con Dios y cambió su vida. Ahora lleva varios años. Fue libre porque Dios lo permitió y lleva varios años ya de evangelista predicando a Cristo, hermanos. Proclamando el nombre de aquel que alabamos hoy, hermanos. Vemos cómo la gracia y la misericordia de Dios, hermano, son suficientes para alcanzar a cualquier persona. Incluso a los pecadores más viles, más malvados. ¿Sabe quién se definía como un pecador malvado en ese sentido? El apóstol Pablo. Él se definía como el primero de los pecadores, no primero en número o en orden, sino en la magnitud de su pecado. Él se definía de esa manera. Vamos a Timoteo capítulo 1, verso 15 y 16. Primera Timoteo capítulo 1, verso 15 y 16. Y vea cómo empieza el versículo el apóstol Pablo. ¿Lo tiene, hermano? Dice, palabra fiel y ¿qué? Y digna de ser recibida ¿por quiénes? Por todos. ¿Cuál es esa palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué, hermanos? Para salvar a ¿quiénes? A los pecadores, de los cuales, decía Pablo, primero. Y dice el verso 16, por esto fui recibido ¿a qué, hermanos? A misericordia, para que Jesús mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de qué, hermano, de creer en él para vida eterna. Pablo mismo era un ejemplo. Él se decía de los pecadores, mira, yo soy el más tremendo, yo soy el primero. Y a mí me alcanzó la gracia, la misericordia de Dios, porque recibí de toda su clemencia con un propósito, para ser ejemplo de los que habrían de creer para vida eterna. ¿Quién es el que cree para vida eterna? El que cree en Jesucristo. Hombres, hermano, hay muchos hombres, hay muchos ejemplos de hombres que por la misericordia y el poder de Dios tuvieron un evento de transformación, un encuentro con el Señor Jesucristo, con su palabra, y vino a hacer una vida nueva, a ser nuevas criaturas. Por eso dice, y retomo el versículo, de modo que si alguno está, ¿qué implica estar? Es una posición.
una posición fija, pero también en el original griego implica una relación de reposo. Una relación no solo de reposo, sino también de dependencia. De dependencia y reposo, ¿en quién, hermano? En Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, y escuche esa palabra, esa frase, en Cristo, estar en Cristo, hermano, porque es muy importante. Es una frase que el apóstol Pablo utilizaba mucho en sus cartas. De hecho, 25 veces la usó en sus epístolas, esa frase de en Cristo. Pero, ¿qué significa, hermanos, estar en Cristo? ¿Qué significa estar en Cristo? Y dejo la pregunta al aire, ¿usted está en Cristo? ¿Qué significa estar en Cristo? Estar en Cristo, hermano, es tener una comunión íntima, estrecha con el Señor, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estar en Cristo significa pertenecerle. No solo es una relación íntima con Él, sino también pertenecerle a Él y ser parte de su cuerpo. Decía el apóstol Pablo, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El estar en Cristo es tener una relación con Él, es pertenecerle a Él, y si le pertenecemos a Él, somos parte de su cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Aquí está la iglesia de Cristo, hermanos. Aquí en Acapulco, este pequeño remanente de aquellos que han creído en el Señor. Y aquellos que influyen en esta sociedad, que influyen en sus familias, que influyen en el de la tienda, en el del súper, que influyen en el que les da un servicio, que influyen en sus trabajadores. ¿Cómo influyen? Proclamando a Cristo. En Cristo. En Cristo también resume de alguna manera todas las abundantes bendiciones de salvación por estar y pertenecer a Cristo. Son muchas las bendiciones que tiene aquel que está en Cristo. Vamos rápidamente a ver algunas. Romanos 3:24. Romanos 3:24. No pierda de vista, en Cristo. Eso cambia todo en la vida de una persona. Romanos 3:24. Siendo justificados, fíjese qué bendiciones. Siendo, ¿qué, hermanos? Justificados. ¿Qué es la justificación? Es un decreto judicial. En ese sentido, declarar inocente a alguien. Siendo justificados, ¿cómo, hermano? Gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Romanos 6:23. Vamos a ir rápidamente, hermano, por favor, a ver varias citas. Romanos 6:23. Si no la puede ver aquí, hermano. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor, ¿qué? Nuestro, en Cristo Jesús. Romanos 8:1. ¿Lo recuerda? ¿Lo sabe de memoria? ¿Qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para quienes, hermanos, para quien está en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra característica de alguien que ha nacido de nuevo, que está en Cristo, es que no anda conforme a sus deseos en la carne, que no actúa conforme a su carne, que no actúa conforme a sus pasiones, sino que anda conforme a la guía ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Romanos 8:39. Romanos 8:39, hermanos. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, ¿qué, hermano? ¿Separar de quién? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gálatas 3:26, hermanos. Para poner más énfasis lo que significa en Cristo. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios
Por la fe, en Cristo Jesús. Filipenses 4:7, hermanos. Lo puede ver aquí en la pantalla. Y la paz de Dios, que sobrepasa, hermanos, todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién, hermano? En Cristo Jesús. Esto da paz, hermano. Filipenses 4:7. Cuando estamos atribulados, cuando no hay esperanza, cuando hay ansiedad, hermano, es ir al Señor en oración. Expresar en oración nuestras necesidades, nuestra angustia, nuestra tristeza. Con acción de gracias, dice la Escritura. Y la paz de Dios, ¿verdad? Que sobrepasa todo entendimiento humano. ¿Qué va a hacer, hermano? Va a guardar nuestros pensamientos, los va a poner como en un vallado. No va a permitir que vengan pensamientos que no sean de Dios. Y nuestros pensamientos van a ser guardados en Cristo Jesús. Esa es la paz que viene de Dios, hermano. Filipenses 4:13. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué? ¿Tiene fuerza hoy? ¿Tiene la fortaleza? No me refiero a la fuerza física, hermano, sino la fuerza que solamente Dios puede dar en ciertas circunstancias. Esa viene de Dios para los que están en Cristo Jesús. Por último, 1 Timoteo 1:14. Todos estos versículos han hablado, hermano, que no hay condenación, que la justificados gratuitamente, ¿sí? Que el amor de Dios se ha manifestado, la paz de Dios, que todo lo podemos en Cristo. Y aquí dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Su gracia es mayor, ¿no es cierto, hermano? Tenemos un canto. Aquí lo dice, es la Escritura. Pero su gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Estar en Cristo hermano, implica unidad, implica reconciliación, implica un cuerpo que es la iglesia, implica que su perdón, implica nuestra justificación, ser declarados limpios, justos ante los ojos de Dios, implica nuestra redención, que Él pagó un precio por nosotros, implica nuestra santificación, nuestra salvación. Hermano, estar en Cristo implica la vida eterna. Todo eso implica solo estando en Cristo Jesús. Y mencionamos solo algunos aspectos. Todo, reitero, solo si estamos en Cristo Jesús. ¿Será importante estar en Cristo Jesús, hermano? Imagine, Cristo, hermano, es ese parteaguas en la vida de todo creyente. Estar en Cristo es ser una nueva creación de parte de Dios. Retomo 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno, ahora sí entendemos, está en Cristo, ¿qué sucede, hermano? Una nueva criatura es. Nueva, kainos en el griego original. Algo nuevo, no nuevo en tiempo, sino nuevo en forma y en cualidad. Vamos a entender esto. Es una nueva criatura, una nueva creación. Es decir, hermano, cuando alguien viene a Cristo en arrepentimiento y fe, el Señor le da una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza. ¿Recuerdan la naturaleza cuando vimos por sus frutos los conoceréis? De hecho, fue la enseñanza pasada de esta serie, por sus frutos. ¿El árbol malo da? ¿Y el árbol bueno? Buenos frutos. ¿El árbol malo no puede dar? Buenos frutos. ¿Ni el árbol bueno puede dar? ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Cuando venimos a Cristo, hermano, a entregar nuestra vida, Él cambia esa naturaleza. Nadie más puede hacerlo. ¿Podrá el etíope cambiar su color? ¿O el leopardo sus manchas? ¿Se acuerdan los versículos? No puede. Nadie puede obrar para sí mismo para ser una persona nueva. Se necesita el poder de Dios en esa alma, en esa vida.
¿Usted espera cambios en las personas, hermanos? Seguramente usted está esperando cambios en la vida de alguien. Tal vez de un familiar, tal vez del cónyuge o tal vez de los hijos. ¿Desearía usted que se comportaran de una manera muy diferente, no? ¿Cuándo va a pasar eso, hermanos? Cuando nazcan de nuevo. Cuando estén en Cristo Jesús, cuando le pertenezcan a Él. Es en ese momento en que Él va a dar una nueva naturaleza para dar un fruto que antes no había. Pablo, hermanos, aquí está enseñando el gran principio de decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí Pablo está enseñando el principio importantísimo, hermano, de la regeneración, algo que ya vimos en las primeras enseñanzas, un nuevo nacimiento. Cristo Jesús cambia la vida de aquellos que vienen a Él mediante la fe. Los salvos no solamente son perdonados, sino también son transformados en una nueva criatura. Venimos a Cristo un día que nos compartieron la obra del Espíritu Santo, que es como un viento que no sabemos de dónde viene, a dónde va, pero nos convenció del pecado, de justicia y de juicio. En ese momento, hermanos, fuimos limpiados de todo nuestro pecado, y no solamente eso, sino fuimos hechos nuevas criaturas. El que está en Cristo nunca vuelve a ser la misma persona. Jamás. Jamás, hermanos. Porque es el poder de Dios que ha traído esa transformación. A esa mujer, a ese varón, a ese joven, a esa señorita que ha creído en el Señor Jesucristo. Nueva criatura es. Y está diciendo Pablo, si alguno, hay una condición, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esta promesa de novedad de vida es solo para aquel que está en Cristo. Esta promesa no es para aquellos que están centrados en sí mismos o que están viviendo una religión más. Esto es para aquellos que están en Cristo. Hermanos, quien no está en Cristo no puede tener un cambio verdadero de su ser. No puede tener un cambio verdadero de su corazón. No puede tener un cambio en su manera de vivir. No puede, porque no está en Cristo, porque no es creyente. Podrá haber cambios, hermano, mire, superficiales, con terapias humanas. Puede haber cambios. Pero son cambios superficiales, no ha cambiado el corazón, no ha cambiado ese corazón que es duro, que no quiere nada de las cosas de Dios. Hasta que Dios haga la obra ahí, como lo ha hecho con nosotros. Hasta que viene Jesús y esa persona es sensible a la voz del Espíritu Santo por medio de la fe que Dios pone en él o en ella. Hasta ese momento es que una persona puede tener un cambio de vida verdadero. Antes no, hermanos. Por ello, escuche bien, por favor. En este sentido, hermano, en lo que estoy explicando, no es correcto reclamarle a alguien. Es que tú no cambias, es que sigues igual, es que y eso que te congregas. ¿Ha escuchado esto, hermano? No podemos, usted no puede exigirle a alguien que se comporte como creyente si no ha nacido de nuevo. No se puede. ¿Sabe qué le va a pasar o qué me va a pasar a mí? Si caemos en esto, nos vamos a frustrar. Nos vamos a frustrar. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? ¿Ah? Orar a Dios.
Como un día oraron por usted y por un servidor, ¿no es cierto? Y el Señor tuvo gracia y misericordia para con nosotros y nos rescató y nos dio una vida nueva. ¿Por qué no está la iglesia atiborrada de personas ahorita, hermanos? No se le ha hablado. Porque no se le ha hablado. En parte, no tienen excusa porque todo el poder y deidad del Señor se hacen claramente visibles a través de la creación. Pero es parte importante que nosotros cumplamos. No quieren compromiso con Dios. No quieren compromiso. Porque están bien como están, ¿no? Quieren centrar. ¿Sí o no? Quieren centrar los ojos. ¿Su Dios es quién? Habría personas, no digo que se congreguen aquí, habrá personas, hermanos, que tienen necesidad de Dios allá afuera. Uf. Por eso hablaba yo de atiborrado aquí la iglesia, que no pudieran entrar y que tuviéramos que decirle, lo siento, ya no caben. ¿Qué esperanza tiene esa gente, hermano? No podemos esperar que deseen las cosas de Dios, hermano, si no han nacido, si no hay quien les predique, si no hay quien les comparta de quién es Cristo y que su vida puede ser cambiada en verdad en el Señor. No podemos exigirle a alguien que se comporte como un hijo de Dios si no lo es. Sería un reclamo injusto si aquella persona no ha entregado su vida al Señor. Spurgeon decía lo siguiente, hermanos: es injusto esperar que aquellos que no están en Cristo vivan como si fueran una nueva criatura. Sin embargo, no es injusto esperar una vida cambiada de las personas que dicen que son cristianos. Fin de la cita. Es injusto pedirle a alguien que se comporte como alguien que es creyente, que ama al Señor, que ame su palabra. Es injusto. Pero no es injusto el pedir o esperar que una persona que se dice ser cristiano se comporte como un verdadero creyente. El ser nueva criatura muestra un contraste en la manera de vivir, un contraste entre una nueva naturaleza contra aquello que es el viejo hombre. Hay un contraste, hermanos. He dicho un parteaguas a partir de Cristo en la vida de una persona. Hay una vida pasada, hermanos, y se muestra un cambio que es un contraste comparado con la vida que esa persona llevaba antes de Cristo. La Biblia le llama el viejo hombre. Veamos este contraste, hermano, y lo que Dios pide. Romanos 6:6. ¿Y cómo lo define la palabra, ¿verdad, hermanos? Como un viejo hombre, la vieja mujer. No lo dice como mujer, pero el viejo hombre, el ser humano. Una vieja persona. Romanos 6:6. Dice Pablo, sabiendo esto, que nuestro ¿qué? Viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Fue crucificada juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué, hermano? Destruido, a fin de que no sirvamos más. Vea el contraste, hermano. Habla de una muerte, ¿sí? Al hablar de que el cuerpo, el viejo hombre fue crucificado, juntamente ¿con quién? Con Cristo en la cruz, cuando entregamos nuestra vida a Él. Efesios 4:22 al 24, por favor. Efesios 4:22 al 24. Hablando, hermanos, de este contraste, de nuestra vieja naturaleza, del hombre nuevo, viejo, la vieja mujer antes de Cristo,
y el nuevo hombre, la nueva mujer después de Cristo. Habla de una vida pasada. En cuanto a la pasada manera de qué, hermanos, de vivir. Y hay una orden. Despojémonos otra vez del viejo hombre que está, ¿qué, hermano? Viciado conforme a los deseos engañosos. Y otra instrucción, es un mandato: y renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente, de vuestro entendimiento. Y vestíos ¿de qué? De un nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad ¿de qué? De verdad. Ve ahí, hermano, un viejo hombre, un nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Sin embargo, hermanos, el ser una nueva criatura no significa, los que somos nuevas criaturas, no significa que vengamos a ser perfectos. Significa, hermanos, que tenemos la salvación. Amén, hermanos. Significa que tenemos la salvación, que hay indicios, hay fruto de amar al Señor, de amar a su iglesia, de amar a los hermanos, de amar su palabra, de caminar en el temor de Dios. Eso significa, en parte, hermano, que somos nuevas criaturas. Tenemos la salvación y esa salvación se hace evidente en esas actitudes que acabo de mencionar. Pero aún, hermano, estamos siendo transformados por el poder de su palabra. Es esa santificación progresiva al obedecer lo que el Señor nos manda. Tenemos ya la salvación, hermanos, lo cual implica todo un cambio, pero también seguimos siendo transformados en nuestras actitudes por la palabra de Dios cuando la obedecemos. ¿Quién nos hace una nueva criatura, hermanos? Esto es algo que solamente Dios puede hacer en la vida de una persona. Esto no es un cambio como el mundo lo expresa, no es un cambio, reitero, superficial. La persona sin Cristo, a veces usan frases como, pues dale un giro a tu vida, ¿no es cierto? Oye, me fue mal en mi matrimonio, pues dale un giro a tu vida. Con eso que ahora pues ya no quieren compromiso, lo mencionamos creo que el jueves, hermanos, aquí, que no hay compromiso, ya las personas no quieren casarse, porque no quieren tener un compromiso. Bueno, se casan porque no quieren vivir, algunos no quieren vivir solos o solas. Y quieren probar para ver si hay, ¿qué? ¿Cómo dice? Si hay química. Imagínense, si hay química. ¿Qué es eso, hermano? No entiendo. Bueno, sí entiendo. Pues a ver si hay química. Vamos a probar, ¿no? Eso es algo muy serio. Por eso no tienen la bendición de Dios. ¿Y qué pasa a los meses? Iba a decir a los años, pero a veces son meses. ¿Qué pasa a los meses, hermano? Todo se acaba porque no fue fundado en la verdad que es Cristo, porque no fue fundado en un entendimiento que el matrimonio es una bendición de Dios. Y que hay estatutos divinos que si los seguimos, Dios va a bendecir ese hogar y ese matrimonio. ¡Qué bendición! Las cosas están claras. ¡Qué bendición! Bendita sea la palabra de Dios, hermano. Dale un giro a tu vida. Sueña en grande. Viaja por el mundo, renuévate, dice el mundo, ¿no? Pasa a otra página de tu vida, ya deja eso atrás. Frases humanas. El verdadero cambio solo está cuando venimos a Cristo a entregar nuestra vida, hermanos. Estar en Cristo no es un giro a la vida, hermano. No es pasar una página a la vida. Es un cambio total para una vida nueva que solo Dios puede dar. Vivir como una nueva criatura es algo que Dios hace en nosotros. Es un regalo de Dios, el cual se recibe por medio de ¿qué, hermano? De la fe. De creer en el Señor. ¿Cómo viene la fe, hermano?
A ver, explíqueme eso. De aprender la palabra, las escrituras. Solamente las escrituras. Así es. Bien. Ser expuestos a la palabra de Dios, hermano. Escuchar las maravillas de Dios, escuchar quién es Él, escuchar sus atributos, que es un Dios ¿qué? Santo, justo, amoroso, misericordioso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, un Dios paciente, un Dios misericordioso, que es un Dios soberano que está en control de todo. El ser expuesto a la palabra de Dios trae fe. Es como puede una persona creer en el Señor porque conoce al Dios vivo y verdadero a través de donde se ha manifestado que es su palabra. ¿Qué es su palabra? Qué bendiciones estar aquí estudiando la palabra desde temprano, hermanos. Hoy uno de nuestros hermanos hacía una oración y daba gracias a Dios porque, Señor, te estamos conociendo aún más. Y eso trae fortaleza, decía algo así. Eso trae ánimo, trae aliento a nosotros. Conocer a Dios, hermano, verdaderamente. Porque luego, oiga, y si su familiar es cristiano, es que, bueno, se congregaba, pero es que no me ha contestado. Es que viene de una cuna cristiana, pero no me ha contestado. Su familiar es, bueno, es que conoce. ¿Qué conoce? Si conoce verdaderamente a Dios, a Cristo Jesús, es creyente, si lo conoce verdaderamente. Porque tendrá entonces una comunión con Él. Y caminará de la mano del Señor, guiado por Él, por la obra del Espíritu, a través de lo que enseña en su palabra. Hermanos, en la Biblia tenemos muchos ejemplos de vidas transformadas. Pero nadie más capacitado para compartir acerca de esa transformación, hermano, pienso yo que el apóstol Pablo, hablando en el Nuevo Testamento. Quien cambió de ser, ¿qué era Pablo, hermano? Un perseguidor letal de la iglesia, un perseguidor de Cristo, persiguiendo a su iglesia. Cambió de ser ese perseguidor ¿a qué, hermano? A un proclamador de la salvación que hay en Cristo. ¡Qué tremendo! Vamos a ver esto, hermano. Hechos 9:1. Vamos a recordar esa porción. Hechos 9:1. Cuando quiera recordar dónde está esta conversión de Pablo, Hechos 9. Se va. Hechos 9. Y recuerde que ahí está. Hechos 9:1, hermano. Dice Saulo, respirando aún, ¿qué, hermano? Amenazas de qué y muerte, ¿contra quiénes? Contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Fíjese, dice ahí, aún respirando amenazas y muerte. ¿Cuál era la actitud del apóstol Pablo? Bueno, aquí era Saulo, que estaba ansioso, hermano, por matar a quienes, a los discípulos de Jesús, a los seguidores de Cristo. Verso 2, y le pidió cartas al sumo sacerdote para las sinagogas, ¿de dónde? De Damasco, a fin de que si hallasen algunos hombres, ¿o qué? O mujeres, ¿de dónde? De ese camino los trajese. ¿De cuál camino? A quienes llamaban a los del camino eran a los seguidores de Cristo, a los que le seguían a Él. Y entonces el apóstol Pablo fue al sumo sacerdote para pedirle, solicitarle cartas que fueran enviadas a las sinagogas como diciendo cooperen en esto. Vamos a ir por hombres y mujeres que proclamen el nombre de Cristo. A esos vamos a sacar de ahí. Eso hacía Pablo, y dice el verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. ¿De dónde, hermano?
del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es decir, estás en un problema. Hechos 9:6 dice, él, temblando y temeroso, ¿cómo no iba a estarlo? Dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Algo pasó ahí, hermano. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pasando de ser perseguidor a estar disponiendo su vida a la voluntad del Señor. Lo que debes hacer. Qué contraste, hermano, tan tremendo. Y vea el verso 20. ¿Qué hacía? Vamos hasta el 20 ahí. Hechos 9:20, por tiempo, vamos hasta ahí. Dice, enseguida, vea, enseguida, ¿qué hizo, hermano? Predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que ese era el Hijo de Dios. Hermano, qué conversión, qué transformación, qué parteaguas en la vida de Saulo de Tarso. Perseguidor de la iglesia. Ahora sabemos que fue Ananías y fue mandado por el Señor, y él no quería ir porque le dijo: sé lo que hace Pablo o Saulo. Tenía temor de ir a orar por aquella persona que era un perseguidor de la iglesia. Pero fue porque Dios lo mandó y le dio la instrucción de que orara por él. Se le cayeron esas como escamas en sus ojos porque se había quedado sin vista, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que ese era el Hijo de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Diciendo que ese era el Hijo de Dios. Qué cambio tan tremendo en la vida de una persona. Saulo de Tarso. Un cambio, un evento importante, un encuentro con Cristo que cambió su vida. Fue un antes de Cristo en la vida de Saulo y un después de Cristo en la vida de Pablo o de Saulo mismo. Un cambio, una regeneración, ¿no? Verdadera. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las cárceles, hermano? Hablando de una readaptación social, dice, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cambia? En la cárcel, la readaptación social, se da un cambio de vida, hermano. ¿Salen regenerados? A veces salen peor, ¿no? Para delinquir. Le llaman la escuela de ¿qué? De Lampa o algo así. Aprenden cosas peores, hermano. ¿Por qué salen así? Porque no fueron transformados en su interior. ¿En dónde está el problema, hermanos? En su naturaleza. La naturaleza sigue siendo la misma con la que entraron. Otros hermanos, hablando de esta ilustración, salen con temor. Puede haber un cambio superficial. Tal vez ya no salen a delinquir, pero ya no delinquen por temor. ¿A qué? A regresar, a ser encarcelados. Pregunta, hermanos, ¿cambió su naturaleza? No, sigue siendo la misma, con los mismos deseos tal vez reprimidos, pero siguen siendo las mismas personas. Su naturaleza sigue siendo la misma. Pero otros más conocen a Cristo. Otros más ahí dentro conocen a Cristo. Mi cuñada, mi hermano van a los penales de allá de la ciudad o del Estado de México. ¿Cuántos años tienen yendo ahí? Varios años. Muchos presos. De los peores, hermanos. Pero ahora ha habido gente que ha recibido al Señor. Lo respetan. Lo respetan, hermanos. Me platicaba recién mi cuñada que pues entraban con miedo las primeras veces.
Hoy los respetan porque les llevan la esperanza que solamente hay en el Señor. Solamente. Hay quien ahí adentro, hermano, nace de nuevo porque tiene un encuentro con Cristo, ahí en la prisión. Algunos continuarán presos, pagando su condena, pero salvos, gozosos en el Señor. Otros en la soberanía de Dios, como ha ocurrido muchas veces, hermano, salen de prisión para compartir el Evangelio ahora en la sociedad. Qué cambios tan tremendos de vida, hermano. Seguimos en Hechos 9:21. Ahí con Pablo. Desde el 20 lo leo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Verso 21. Y todos los que le oían, ¿qué pasaba con ellos, hermanos? Estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén y a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Estaban atónitos. En el original habla incluso de una locura, como decir, me estoy volviendo loco, no entiendo lo que estoy viendo. Estoy perturbado en mi mente porque no alcanzo a comprender qué pasó, que no era el hombre que asolaba a Jerusalén y que se llevaba a estos que proclamaban ese nombre. Dice el verso 22, pero Saulo mucho más, ¿qué hacía, hermano? Se esforzaba y confundía con ello a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús, a él no le importó. Él se esforzaba aún más por hablar de Jesús, por demostrar que Jesús era el Cristo. Decía que quedaban atónitos, hermano. ¿Cuántas personas que le conocen a usted han quedado atónitas con el cambio de vida que usted muestra? ¿Cuántas personas conocen que Cristo le cambió a usted y a mí? ¿Cuántas personas saben que el Señor cambió su carácter, que el Señor cambió su forma de hablar, su lenguaje, que cambió su falta de perdón, que cambió de ser una persona airada y su enojo, que cambió de ya no decir mentiras, que cambió todo su ser? Hace años en una iglesia en donde servíamos, hermanos, se acercó una hermana y tendrá unos 15 años de esto, tal vez, no sé, y me decía que pues padecía incluso burlas de su familia porque ella les decía, es que mi esposo ya cambió, mi esposo ya tuvo un encuentro con el Señor, entregó su vida a Jesús, conoció quién es Jesús y el Señor transformó la vida de mi esposo. Ella compartía a su familia de esto. Y le decían, uy, sí, ¿cuánto va a durar con ese cambio? No le creían, hermano. No le creían. No, va a seguir igual, vas a ver al tiempo. Pues ahí estaba el hombre, hermanos. No sé hoy qué sería de su vida. Pero en el tiempo que estuvimos ahí permaneció, mira, fiel el Señor. ¿Habrá faltas en ese hombre y tropiezos? Sí. Claro que sí, como lo hay en nosotros, pero seguiremos caminando en el temor de Dios. Un cambio que solamente Dios puede hacer. ¿Cuántas esposas aquí reconocen y dan gracias a Dios por el cambio que el Señor continúa haciendo en su esposo? ¿Cuántos esposos dan gracias a Dios por el cambio que el Señor ha hecho en sus esposas? ¿Cuánto ha cambiado su vida, hermano? ¿Cuánto ha cambiado mi vida? Porque si decimos que estamos en Cristo y nuestra vida no muestra un fruto, no muestra cambios, algo anda mal. Hay incongruencia.
Si este es su caso, medite, medite. Si en verdad está en Cristo. Medite si en verdad ha nacido de nuevo. Porque cuando alguien viene a Cristo, hermano, nueva criatura es verdaderamente. Estamos viendo dos aspectos importantes de las personas que están en Cristo, es decir, que han nacido de nuevo. Ya vimos la primera, son una nueva creación. Y número dos, el otro aspecto es que han dejado lo viejo atrás. Han dejado esa vieja vida atrás. Según a los Corintios 5:17, retomo el versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que, hermano, viejas pasaron. Una pausa aquí. Las cosas viejas pasaron. Cuando las personas vienen a Cristo, la conversión se ha efectuado en ellos y han pasado a formar parte del cuerpo del Señor, del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, hermano. Han experimentado un cambio en verdad radical. Amaban al mundo, ahora aborrecen las cosas del mundo. Amaban el desenfreno, ahora se santifican. Su deseo era agradar a las personas de este mundo para ser aceptados, y ahora hay un cambio. Ahora su máximo deseo es agradar a Dios a pesar de las críticas, a pesar de los ataques que implica el llevar una vida en el Señor. Ahora son personas que obedecen y temen al Señor. A veces no creen del cambio hasta que no ven el pasar de los años o del tiempo, ¿no es cierto? Trabajaba yo con un amigo de años, un amigo del mundo, y un día me invitó, como siempre lo hacía, para ir a un lugar de perdición, hermanos. Y por primera vez en una invitación, yo le dije, no voy a ir. Un día llegó en que le dije, no voy a ir. Ya no deseaba ir a ese lugar para perderme. Y le dije, mi vida ha cambiado, que ya no necesitaba ir a esos lugares. Y no me creyó, me dijo, mira, riéndose, me dijo, estás loco. Y me dijo, ya te veré para ver si no caes. Y hasta que yo vea insistentemente, hasta ese día, te voy a creer. Por supuesto, hermano, fueron muchas insistencias. Al paso del tiempo, me llamaba a su oficina para decirme, pásate, cierra la puerta. Tenía un puesto muy, muy importante en una dependencia en la ciudad. A ver, sígueme contando más de lo que conociste. Al tiempo, él se dio cuenta de que no era una transformación superficial. Sé que aquí hay varias historias. Aquí hay varias historias de ese tipo. De la transformación de vidas que han sido alcanzadas por la misericordia de Dios. Vidas transformadas para la gloria de Dios. Todo, hermano, el que pertenece a Cristo ha sido convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado en el que está en Cristo. Pero también comienzan las batallas, ¿no es cierto? Si alguno está en Cristo, va a padecer persecución por ser una nueva o vivir de una manera diferente en medio de un mundo hostil que está en contra de Cristo, de su palabra. Y también empieza la batalla como creyentes, porque nuestra vida cambia, hermano.
con las personas que nos rodean. Vamos a 1 de Pedro 4:4. 1 de Pedro 4:4. Cuando hay un cambio de vida, hermano, ¿qué sucede con la gente que en nuestro entorno? A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo, ¿qué, hermanos? Desenfreno y disolución, y os ultrajan. Otra versión se lee así: no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian, es decir, por eso los insultan. Hermanos, a veces la propia familia es la que nos juzga, la que nos señala. Si usted está en Cristo, no se deje influenciar. No se deje influenciar, hermano. Vea cómo vive. No estoy diciendo que nos separemos. Alguien tiene que predicarles, ¿no es cierto? Pero ya no participamos en todo lo que ellos hacen. Ya no nos es grato. ¿Por qué? Porque nuestra vida ha cambiado, porque somos nuevas criaturas. Ya el mundo no nos llena, no nos satisface como lo hacía antes. Ahora quien nos llena, quien nos da gozo y paz es Jesucristo. El que está en Cristo es nueva criatura. Tiene novedad de vida y anda en una nueva manera de vivir. Las cosas viejas, ¿qué, hermano? Pasaron. Su forma de vivir ha pasado a ser historia. Esa antigua manera de vivir es historia. Para quien ha vivido esta transformación, las cosas viejas pasaron, hermano. Los valores, las ideas de la vida pasada, nuestros planes, nuestros amores, nuestros deseos y creencias viejas, hermano, desaparecieron y se reemplazaron por las cosas nuevas que acompañan ahora nuestra vida en salvación. Para los conversos a la fe cristiana, las viejas cosas que antes atraían, ahora han perdido ese atractivo, hermano. Ahora han sido sustituidas por las cosas nuevas que tenemos en el Señor Jesucristo. Él lo llena todo en el creyente, hermanos. Por supuesto, hermano, las tentaciones están al asedio en nuestra vida. Y a cada instante. Sin embargo, como creyentes, acudimos a Dios en oración, hermano, rogando siempre a Él. No nos dejes caer, ¿verdad? No permitas que cedamos ante la tentación, mas líbranos ¿de qué? Del mal. Dice 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El único que puede hacer las cosas nuevas es Dios. Él dice que hará cielos nuevos y tierra nueva, hermanos. Y Él dice que en esos cielos nuevos y tierra nueva ya quitará todo pesar, quitará todo sufrimiento, toda tristeza, toda enfermedad, todo dolor, toda muerte. Eso solamente Dios lo puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque Él es el único que puede hacerlo. No lo busquen, Apocalipsis 21:5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Es Dios, hermano, el que puede hacer eso. Es Dios el que planta nuevos deseos en el corazón del creyente que está en Cristo. Él es el que planta nuevos planes, nuevas perspectivas, nuevos conceptos, nuevos pensamientos, nuevos anhelos en nuestros corazones, nuevas alegrías, nueva forma de vivir su matrimonio, nuevas formas de cómo educar a nuestros hijos, una nueva forma de amar, una nueva forma de tratar a la esposa, una nueva forma de tratar y respetar al esposo. Él es el que hace eso en las nuevas criaturas. Una nueva forma de ver la iglesia, hermano. Una nueva forma de ver el congregarse ahora como una necesidad imprescindible. Escuche esto, por favor, hermano. Para el que ha nacido de nuevo, el congregarse
el Señor ha puesto un nuevo entendimiento respecto de la iglesia y del hecho de congregarse. Porque ahora para el verdadero creyente, el nacido de nuevo, es imprescindible congregarse. Para el nacido de nuevo. Se lo digo en otras palabras. Para el nacido de Dios, hermanos, el día del Señor, el día de congregarse, es algo bendito. Para el nacido de nuevo, el congregarse es algo, escuche bien, insustituible. Para el verdadero hijo, hija de Dios, este tiempo no lo cambia por nada. Escuche. ¿Habrá alguien que trabaje, hermano? No hay problema con Dios. Sabe que tiene que trabajar. Gloria a Dios porque hay trabajo. Amén. Trabajo, hermano. Que tenga que checar una tarjeta o que tenga que cumplir con un horario. Se tiene que cumplir. Porque el que no provee para los suyos es ¿qué? Peor que un incrédulo, que un inconverso. Pero pudiendo estar aquí, no venir, hermano. Nacido de nuevo, ¿verdad? Un parteaguas. El que conoce y está en Cristo, y el que no conoce a Cristo y no está en Cristo. Todo lo hace Dios nuevo, todo ha sido reemplazado. Lo anterior en nuestra vida pierde todo el valor ante la perspectiva de ahora una única razón, estar en Cristo Jesús. Vea lo que vale para el Señor ahora. Gálatas 6:15, vamos a ir rápido, hermanos. Gálatas 6:15. ¿Lo tiene? Y aquí lo tenemos. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, ¿qué? Vale nada el circuncidarse, ni la incircuncisión. Tampoco vale nada si no se circuncida, sino que una nueva creación. Eso es lo que vale ante el Señor, hermanos. Una nueva creación. Cuando alguien nace de nuevo, es una nueva criatura. Su anterior manera de vivir, hermano, es decir, ¿cómo era nuestra anterior manera de vivir? Nuestra antigua vida era una vida de esclavitud al yo y al pecado, ¿no es cierto? Esa vida pasó cuando venimos al Señor. Efesios 4:22. Efesios 4:22, hermano. Hablando de que esa vida ha pasado. En cuanto a la pasada manera de ¿qué? De vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Lo habíamos leído. En otra versión dice, desháganse de esa vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Tito 3:3 al 5, por favor, hermanos. Tito, capítulo 3, versos del 3 al 5. Hablando de otro tiempo, hermano. ¿Usted recuerda su otro tiempo? ¿Ya para qué lo recordamos, verdad, hermano? Dice, porque nosotros también éramos. ¿Cuándo? En otro tiempo. ¿Qué éramos, hermano? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en la malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué hizo, hermano? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el
Espíritu Santo. Concluimos, hermanos. Estar en Cristo es ser una nueva criatura. Estar en Cristo es una auténtica identificación con la persona de Cristo. Es un morir y un resucitar en Cristo. Es una forma de vida, hermano, nueva. Y lo veíamos el jueves precisamente, Gálatas 2:20. El estar en Cristo es vivir de una manera determinada. Gálatas 2:20. Hablando de que es morir y resucitar. Dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué, hermano? Crucificado. Y ya no vivo, ¿quién? Yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora, ¿qué? Vivo en la carne, en esta tierra, lo vivo ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en nosotros. Estar en Cristo, hermano, entonces significa unión a Él, como los pámpanos a la vid. Eso es una dependencia y una cercanía con Cristo. Hermano, es como un bebé que está en el vientre de su madre, unido por un cordón umbilical, dependiendo de ese cordón su vida, literalmente, ¿sí o no? Dependiendo su vida. Su vida, de esa madre, de su unión con Él. Vivir sin esa unión, sin ese cordón, ¿qué pasa con el bebé, hermano? Muere. El que camina sin Cristo está en esta vida, y que está en esta vida es alguien que no está unido a Cristo, es decir, camina muerto espiritualmente, hermano. No lo busques, se lo leo. Vamos ahí, Efesios 2:4, por favor. Y lo sabe, hermano. Pero Dios, que es rico ¿en qué? Por su gran amor con que nos amó, aún estando, hermano, nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con ¿quién? Por gracia somos salvos. Gloria a Dios, hermano. Eso es estar con Cristo. Implica unidad con Él, implica un estado en nuestra vida. ¿De dónde estábamos, hermano? Pasar de muerte a vida. El punto aquí no es con quién estamos, sino en quién estamos, hermano. Implica una posición. Quien no está en Cristo no es hijo de Dios. Estar en Cristo es ser hijo de Dios, porque es nacido de Dios. 1 de Juan 5:1, hermanos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿es qué? Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Verso 4, allá adelante, 1 de Juan 5:4. Porque todo lo que es, ¿qué? Nacido de Dios, otra vez la frase, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, predicamos recién de esto. 1 de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha, ¿qué, hermanos? Nacido de Dios, otra vez, ¿verdad? Nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno... No se preocupe por el maligno, hermano. Aquel que fue engendrado por Dios, aquel que Dios le dio vida, aquel que ha nacido de lo alto, el maligno, ¿qué? No le toca. A los hijos de Dios. Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Ay, que hacen cosas y que hagan lo que quieran, hermano. Él es nuestro guardador, hermano. Él es nuestro ayudador. Él es el quien ve por su pueblo. Él es el que cuida de su pueblo. Él es nuestro refugio, hermano. El que está en Cristo implica que también es nuestro refugio, nuestro amparo, como en el arca. ¿Recuerdan, hermano? Que Dios tuvo misericordia de algunos.
Como la sangre del cordero que se puso en los dinteles del pueblo de Israel, ¿verdad? Fue el amparo, fue su refugio de la plaga de mortandad. El estar en Cristo implica también, hermano, escuche, exclusividad. El que está en Cristo es exclusivo de Dios, no está en el mundo. El que está en Cristo ya no pertenece a este mundo y no puede vivir como el mundo vive, porque es exclusivo y adquirido a precio de sangre, a precio de la vida de Cristo. Somos exclusivos de Dios. El que es de Cristo es exclusivo, no puede estar en dos caminos, hermano, o en dos lugares al mismo tiempo. Tal vez su mente puede estar, ¿no?, ahorita en dos lugares aquí, en lo que va a ser en un momento. O estamos en Cristo, o una persona está en Cristo, o está en el mundo. Porque quien dice que está en Cristo afirma con su manera de vivir que no pertenece a este mundo. Cierto, hermano, que podemos caer y ensuciarnos de pecado, pero nos levantamos y confesamos nuestros pecados y Él nos limpia, ¿no es cierto? Entonces implica estar en Cristo, unidos a Él. Es un estado de muerte a vida, a una nueva vida. Implica una posición, un refugio, una exclusividad. Implica estar en Cristo, la reconciliación en un cuerpo, nuestro perdón, nuestra justificación, nuestra redención, nuestra salvación, una vida nueva solo en Cristo. La pregunta obligada, ¿usted está en Cristo Jesús? Es la pregunta hoy para todos. ¿Está usted en Cristo? Si usted está en Cristo, entonces Jesús es su refugio, hermano. Es su esperanza, como lo cantábamos, su esperanza fiel. Jesús es su delicia, es su consuelo, es una dependencia total, es su Señor, es quien dirige y gobierna su vida y se somete a Él con gozo si está en Cristo. Si está en Cristo, Él es quien pone el gozo en usted de congregarse. Porque usted es parte de su cuerpo. Pone el gozo de ver a sus hermanos, de hacer a un lado las cosas terrenales, hacer a un lado la carne, para venir a alabarle, para venir a agradecerle, para venir a escuchar su palabra. Es Dios el que pone eso en usted. Pero por el contrario, si sus prioridades son las del mundo, sus metas, sus anhelos, sus preocupaciones, su bienestar, si todo está en su confort, en su descanso, si confía en sus propias fuerzas, en sus propios criterios, en sus propias decisiones para dirigir su vida y no confiar en el Señor, yo tengo que decirle algo, hermano. Medite si está en Cristo. Medite si tiene verdaderamente la salvación que Él da. Tengo que decirle algo, si usted está en esas circunstancias, hermano, donde las prioridades no es Dios y es el mundo y es usted usted sigue preso está sin Cristo. Usted sigue sin Cristo. Sigue necesitando de una nueva vida que no puede obtener por usted mismo, al menos que entregue hoy su vida al Señor. Examine su corazón. Porque quien está unido a Cristo, Cristo es su pensamiento. Y si Cristo es su pensamiento, está unido a todo lo que implica el Señor, su palabra, sus enseñanzas, su pueblo, que es su iglesia. El que está unido al mundo no tendrá tiempo para las cosas de Dios. Pero el que está en Cristo, hermanos, escuche lo que le digo, por favor. Dios abre esos tiempos. Amén. Para el que está en Cristo, hermano, Dios abre, Él es soberano. ¿Qué no podrá hacer Dios, hermano? Dios abre esos tiempos y nos da la sabiduría y nos ayuda a acomodar nuestras actividades para cumplir con su voluntad de congregarnos, de prepararnos,
Nos da sabiduría para abrir tiempos de lectura en casa, de estudio de su palabra. Dios no se contradice. Dios no le va a decir que no deje de congregarse y Él mismo ponga trabas para no poder hacerlo. El punto, ¿sabe dónde está? ¿Dónde cree? En el corazón de cada uno de nosotros. Clama a mí, ¿qué? Señor, permíteme congregarme. ¿No podrá darle otro trabajo? Y no estoy diciendo que su trabajo esté mal. No, gloria a Dios, gracias. Gracias, Señor, que tenemos un trabajo. ¿No podrá hacer algo el Señor? Si creó el universo con el poder de su palabra. Imagine. Mediten todo esto, hermano, por favor. El que está en Cristo no es alguien perfecto. Seguimos creciendo en su conocimiento, en santidad, en amor, en dejar los viejos hábitos. Hoy puede darle el Señor nueva vida, hermano, si no está en Él. Si el Señor hoy ha hablado a su corazón, le ha mostrado que no está en Él, hermano, o varón o mujer, hoy tome la decisión de entregar su vida a Cristo. Rompa esas cadenas que no le dan libertad, que no permiten ser libre, para que venga a ser una nueva criatura. Y si usted ya está en Cristo, deje aquellos vestigios del viejo hombre, de la vieja mujer, del viejo varón, que nos llevan a pecar, hermanos. Ya eso que quede atrás, para ahora poner nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Amén, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, por la bendición de poder escuchar tu bendita palabra. Esta palabra, Señor, que es como espada, Señor, que penetra a lo más profundo de nuestro ser. Esa espada que nos sacude, Señor, y nos confronta, Señor, con nuestra manera de vivir. Señor, tú conoces todo de nosotros, de cada uno de los que estamos aquí. Conoces quién te pertenece y quién no, Señor. Quién está en Cristo y quién no lo está. Quién te anhela verdaderamente y quién no te anhela, Señor. Señor, tú eres misericordioso. Por eso acudimos a ti en oración, rogando por tu ayuda. Tú eres el único que puede traer salvación a quien no está en Cristo, Señor. Padre, hoy te pedimos, Señor, que hagas un milagro conforme a tu misericordia y cambies corazones, Señor. Corazones que no te pertenecen, a corazones que te anhelen, Señor. A corazones y vidas que te glorifiquen, Señor. Trae salvación a quien no la tiene, Padre, por favor. Por la obra de tu Espíritu y en tu grande bondad te lo pedimos, Señor. Y, Señor, que aquellos que están en Cristo, en cuanto a la pasada manera de vivir, que podamos despojarnos, Señor, de ese viejo hombre, de esa vieja mujer que está viciada conforme a esos deseos, Señor, que nos engañaban. Que podamos vestirnos del nuevo hombre, Señor, el cual creaste en la justicia y en la santidad de verdad, Señor. Gracias, Padre, te damos, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Póngase de pie, hermanos. Vamos a terminar con una alabanza. Al final quiero pasar un video que me interesa que lo vea, hermano. Y damos gracias a Dios. Te damos gracias, Señor. Solo en ti hay salvación. Solo en el derramamiento de tu sangre en la cruz, Padre. Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la
cantaremos junto a sus pies, amados. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre, el Cordero digno es, solo de Jesús la sangre, precioso es el caudal que limpia todo mal, hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, precioso es el caudal que limpia todo mal, hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Gloria al Señor, hermano. Si quiere ir de pie, hermano, unos minutos, quiero que observe. Cumplimos 3 años aquí ya, hermanos. Con la ayuda de Dios hemos visto su mano, hemos visto cómo nos ha sostenido cada día, hermano. Y pues damos gloria al Señor.